Muy bien, entonces Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23 al 33. Voy a leerlo todo y luego vamos a ir desglosando algunos aspectos, tal vez no versículo a versículo en el orden, por eso lo voy a leer todo de una vez. Dice Primera de Corintios 10 del 23 al 33. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. No lo comáis, es lo que dice ese versículo. Verso 29, la conciencia, digo, no la tuya. Verso 29, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Padre, gracias te damos en esta mañana por permitirnos abrir tu palabra en este pasaje de esta carta del apóstol Pablo, inspirado por tu Espíritu Santo, para que ellos entonces y nosotros ahora podamos ser edificados en la fe en Cristo Jesús en aspectos muy prácticos, pero que tienen que ver también con cuestiones muy profundas de nuestra fe en ti, de nuestra confianza en ti y de nuestro amor entre hermanos. Así que ayúdanos hoy precisamente a profundizar para practicar, a sumergirnos en tu palabra para salir a flote, a como hermanos hacer lo que tú nos mandas para la gloria tuya y para el bien de los otros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya se están vacunando personas de más de 45 años contra el COVID-19. O sea que a este día, en este momento, yo todavía no tengo que decidir si me vacuno o no me vacuno, porque yo tengo 40 y algo, 44 y medio, apenas 44 tengo. Los primeros 44, todavía no he terminado el primer tiempo, si es un partido de fútbol. Pero ya hay personas de 45 en adelante que han podido tomar la decisión si se vacunan o no se vacunan. Sé que el texto habla de comida, no habla de vacunas, pero habla de algo que entonces causaba controversia entre los cristianos, no solamente, especialmente esta sección, entre las personas de la cultura en general, cristianos y no cristianos. Y hoy, por ejemplo, la vacunación contra el COVID-19 causa controversia. ¿Qué hacer en esas cosas o en esos temas en que no son directamente, claramente establecidas en la Biblia como pecaminosas, pero que nosotros tenemos que decidir si las hacemos o no las hacemos? Si está bien o está mal hacerlas, aunque la Biblia no las contradiga abiertamente ni les llame pecado. ¿Qué hacemos? Yo sé que algunos argumentan, y no voy a pretender hacer aquí un estudio completo. Yo he estudiado
el tema por los conocimientos que tengo solo como visitador médico, no como médico, no lo soy, conozco muy buenos y he estudiado el tema y sé que en general quienes no se vacunan lo hacen no teniendo en cuenta las cantidades de cosas incoherentes que se han dicho, sino sobre todo que esas vacunas son hechas muy rápidamente y que pudieran generar efectos secundarios a largo plazo. Es lo más puntual y lo más claro. Y quienes lo hacen, dicen que lo hacen porque definitivamente es un recurso como las otras vacunas que se han desarrollado antes y es mejor prevenir, y lo hacen bajo el concepto de que, bueno, es lo mejor que se ha podido hacer a pesar del corto tiempo, precisamente por lo rápido que llegó la pandemia. Yo voy a decir, como dice el versículo 31, hagan todo para la gloria de Dios. Romanos dice más claramente en capítulo 14, el que come carne, para Dios come, y el que no come, para Dios no come. El que se vacuna, para Dios vacúnese, y el que no se vacuna, para Dios no se vacune. Cada uno esté convencido en su propio corazón. Son cuestiones que aquí se le llaman motivos de conciencia y en Romanos 14 se le llaman cuestiones de fe, de acuerdo a lo que esté convencido o confiando en el Señor que debe hacer, porque ninguna de las dos está abiertamente opuesta en contra de la palabra de Dios. La libertad del pecado que Cristo compró para nosotros nos hace cada vez más libres, pero libres para vivir para Él. ¿Cómo? Haciéndonos cada vez más conscientes de lo que debemos y de lo que no debemos hacer. Esta libertad es para hacernos libres del pecado, pero para vivir para el Señor y poder decidir cada vez mejor lo que debemos y lo que no debemos hacer, ser más conscientes, aún en cosas que no son directamente establecidas como pecado en la Biblia. Y que a veces causan controversia en las iglesias. A veces en las iglesias tenemos más pleitos por cosas secundarias. No sé ustedes si escucharon alguna vez, yo lo leí y lo creí, de la iglesia que se dividió por el ombligo de Adán. ¿Sí supieron ustedes de eso? Los ombliguistas decían que Adán tuvo ombligo. Los no ombliguistas decían que Adán no tuvo ombligo. ¿Usted qué piensa? Y ambos tenían argumentos. ¿Cómo iba a tener ombligo? Decían los no ombliguistas, si el ombligo es la muestra del cordón umbilical a través del cual estábamos conectados a nuestra madre dentro de la placenta. Y él fue creado sin ser engendrado por un padre y gestado dentro de una madre. Decían ellos, no puede tener ombligo. Y los ombliguistas decían, sí, porque Dios, sabiendo que íbamos a tener esa marca después de que saliéramos de la madre, entonces lo hizo de una vez con el ombligo para generarnos la impresión. Ombliguistas, no ombliguistas. Y se dividieron. Hermanos, hay cosas que no tienen ninguna clase de peso en la eternidad y que a veces nos traen controversia a nosotros. Yo sé que la semana pasada, y estoy haciendo deliberadamente un alto en la serie de Lucas, la semana pasada tocamos Lucas capítulo 20 y fuimos bastante claros con respecto a la autoridad de Jesús y con respecto a cómo el que se rebeldiza contra el Señor y su autoridad está en pecado y cómo le responde el Señor a sus argumentos y cómo deberíamos responder en el nombre del Señor. Pero hoy pongámonos la mano en el corazón y entendamos que a veces nos oponemos los unos a los otros en cosas que no deberíamos y tenemos a veces conflictos entre iglesias pequeñas, medianas, grandes, de todo tipo, y con el mundo a veces tenemos pleito en cosas que no deberíamos ni siquiera estar tocando porque nos van a hacer más controversiales que efectivos para el reino de los cielos. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es la conciencia? En Romanos 14 Pablo habla del débil y el fuerte en la fe. Aquí habla de motivos de conciencia Pablo en 1 Corintios y hablaría de una conciencia débil, lo cual deduce una conciencia fuerte. ¿Qué es conciencia? La palabra viene del griego que significa conocer conocerse uno mismo. De hecho, el Bain, el diccionario expositivo del Nuevo Testamento, lo define como la facultad mediante la
cual llegamos a saber la voluntad de Dios. No es una partecita o un rinconcito dentro de mí. Tampoco es un angelito que me está hablando desde el hombro. La conciencia es una facultad que todo ser humano tiene, como Pablo también lo muestra en Romanos capítulo 2, aunque no sea creyente, para conocer la voluntad de Dios. Los no creyentes lo ven simplemente desde el punto de vista moral. Esto es bueno o esto es malo. Y tienden a juzgar de acuerdo al nivel de conciencia o de conocimiento que tengan de algo. Es una facultad que se desarrolla, pero que especialmente está potencializada, dirigida por el Espíritu Santo en los creyentes a través de la palabra de Dios y el ejercicio del discernimiento de todas las cosas a través de lo que la Biblia dice. Por medio de esta evaluamos nuestra propia conducta. Por favor, mire ahí 1 Corintios capítulo 4. El versículo 4 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, es la misma palabra, no por esto soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Está hablando Pablo de que él no tiene nada de qué culparse en ese momento. Y ojo con esto, uno puede pensar que no tiene nada malo de acuerdo a su nivel de conocimiento y puede tener algún pecado que no alcanza a darse cuenta. Así que él dice, no por eso estoy libre de toda culpa, porque el que me justifica es el Señor, porque pueden haber cosas que yo no alcance a conocer o a entender que estoy haciendo, pensando, diciendo o dejando de hacer, de pensar o de decir que sean pecado. Así que el que me justifica es Cristo, Él es el perfecto. Pero de todas formas nosotros tratamos de ejercitarnos conociendo cada día más si andamos o no andamos haciendo el bien o el mal. De hecho, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, ahí más adelantico en el versículo 12, empieza así la carta a Pablo: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. O sea, estamos gozosos y orgullosos de que cada vez seamos más conscientes en nuestro interior. ¿De qué? De que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, somos cada vez más conscientes de que no dependemos de nosotros para hacer el ministerio, dice Pablo, dependemos del Señor y de su gracia. Y eso nos alegra y nos enorgullece en el Señor. El hecho de que no confiemos en nosotros y que nos evaluamos, y al evaluarnos nos damos cuenta de que hacemos la obra en las fuerzas del Señor, no en nuestras fuerzas. Cantábamos hoy este coro que es viejo para mí, que tal vez en algunas iglesias que solo se cante himnos no lo cantarán porque es música cristiana contemporánea. No es con fuerza ni con poder, mas con su Santo Espíritu. Pero es que la música cristiana contemporánea empezó repitiendo citas de la Biblia. Y esta es una de Zacarías capítulo 4, versículo 6. Y nosotros sí nos esforzamos, nosotros sí trabajamos, nosotros sí tenemos que ser conscientes de si hacemos o no la voluntad del Señor, pero cada vez más dependiendo de la gracia del Señor, buscando su presencia, buscando su guía, buscando su apoyo. Y eso puede ser que cada vez tengamos una mejor conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces se da cuenta que es una facultad. Pero ¿cómo lidiar entonces con los diferentes niveles de conciencia en Cristo, entre cristianos? Y como en el texto base de hoy, en 1 Corintios 10, con la conciencia entre cristianos y personas del mundo en determinados temas, que unos dicen que esto es bueno, otros dicen que esto es malo y no está abiertamente prohibido como malo en la Biblia. ¿Cómo lidiamos con eso? Dos recomendaciones sencillitas. El texto es muy sencillo cuando lo tomamos con los principios básicos y lo vamos a conectar con toda la sección que viene desde el capítulo 8 y Romanos 14. Dos cosas. Primera, debemos hacer todo sin cuestionarnos. O sea, todo lo que no es pecado, lo podemos hacer. ¿Será que hago esto o hago aquello? Si no es pecado, hágalo sin cuestionarse. Segundo, no debemos hacer lo que suscita o genera cuestionamiento. Así yo no me lo cuestione, pero si suscita o genera cuestionamiento, no debería hacerlo. Esas dos cosas.
Hacer todo sin cuestionarse y no hacer lo que genere cuestionamiento. Hacer todo sin cuestionarse, por favor, mire el versículo 25 del capítulo 10 de Primera de Corintios. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar, nada por motivos de conciencia. Hay una versión bíblica que me parece que lo traduce mejor allí, que dice, sin preguntar nada por causa de tu conciencia. Otros dicen, una versión más parafraseada, dice, sin preguntar nada si es bueno o es malo, comérselo. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo, versículo 27, os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia, por motivos de conciencia, de si está bien o está mal. Y eso está unido con lo que dice el versículo 23. Todo me es lícito. Entonces puedo comer de todo o hacer de todo lo que no es pecado sin cuestionarme y sin preguntar nada a nadie, sea que yo mismo me esté poniendo delante el plato lo que voy a hacer, lo que voy a comer, o sea que alguien me lo esté poniendo, no tengo por qué preguntar, porque si no es pecado, es lícito. Y aquí hay que aclarar, lo que no es pecado según la Biblia, ¿no? Nadie vaya a decir, ¿será que me es lícito ir a robar tal cosa? Porque es que, no, eso es pecado. Estamos hablando de lo que no es pecado según la Biblia y que es motivo de conciencia o que tengo que juzgar en mi propia capacidad de conocimiento si está bien o está mal. Todo me es lícito, si no es pecado, no hay problema. Porque ¿qué es pecado? Pecado es la idolatría, de acuerdo a esto. La sección grande del capítulo 8 al 10 habla sobre lo consagrado a los ídolos, si se podía o no se podía comer. Y mire por favor conmigo en los versículos anteriores, del 14 al 22. Por tanto, amados míos, versículo 14 del capítulo 10 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 14, 10. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. O sea, de esto huyan. Ahí no piensen que si está bien o está mal. Huyan de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Está hablando de la cena del Señor que comparten los creyentes. Siendo un solo pan, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, al pueblo del Antiguo Testamento. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. O sea, los sacerdotes en el Antiguo Testamento participaban de lo que comían, que era consagrado a Dios. ¿Qué digo pues? Verso 19, que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos, o sea, la estatua de las religiones paganas a las que le consagran los alimentos en la antigüedad y aún algunos hoy en día. Antes digo que lo que los gentiles, los no cristianos, los no bíblicos, sacrifican, a los demonios los sacrifican, si hay demonios detrás de esto, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber, une los temas, la copa del Señor en la cena y la copa de los demonios en un culto idolátrico. No podéis participar de la mesa del Señor en la iglesia y de la mesa de los demonios en un culto idolátrico. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Es la pregunta de Pablo. Mis hermanos, esto ya es pecado. Entonces hay personas que vienen al culto cristiano y ojo con esto, puede confundirse de muchas maneras, voy a decir las dos rápidamente. Cuando las iglesias somos más de estudio y más de conocimiento y menos de experiencias, de pronto se puede confundir una persona y venir a aprender y que me enseñen la Biblia y luego sale y se mete a cualquier doctrina pagana, que no solamente las prácticas sino también las enseñanzas, como dice Pablo a Timoteo, pueden ser de demonios, y se mete a cualquier doctrina pagana donde le enseñen, por ejemplo, que él es un medio Dios y que él puede ascender y volverse como Dios y cosas por el estilo, porque le están dando un gran conocimiento. Y como se parece a la iglesia donde vengo, que enseña muy bien la palabra y me sacan los textos de la Biblia y confunde y mezcla el culto de la iglesia con el culto pagano, en este caso más intelectual, pero también puede ser de parte mística, experimental.
Entonces él puede estar en una iglesia donde dan más énfasis a las emociones, a las experiencias, y donde hasta se echan fuera demonios regularmente y se ora por los enfermos y todo lo demás. Claro que hay que orar por los enfermos y claro que Dios echa fuera demonios, pero nosotros creemos que a través del evangelio mismo y a través de la administración, la consejería y la palabra. Pero como en iglesias donde se les da tanto énfasis a eso, entonces hay muchas experiencias místicas, entonces se les parece mucho. Y bueno, yo salgo ahí del culto y por si acaso voy a donde Anacleta la pelúa, a que me mire las cartas y me muestre la bola de cristal y me ayude a sacarme los demonios que no me hayan terminado de sacar allá en la iglesia. Y mezclan una cosa con la otra. Ya eso es idolatría. Ya eso es idolatría porque está participando deliberadamente del culto. El problema aquí era qué hacemos si en esos cultos idolátricos consagran la carne, es decir, los animales, antes de sacrificarlos para vender su carne a los ídolos. ¿Qué se hace? Bueno, Pablo dice, si no está en idolatría, si no está participando del culto, si no simplemente está comiendo, no pregunte si esa carne estuvo en el culto. Este animalito en ese tiempo estuvo en el culto allí de la iglesia pagana de allí, porque si no, no me lo como. ¿Para qué pregunta? Usted compra y cómaselo. Y Pablo dice a Timoteo, y ore, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4, lleve una vida de oración, no solamente en ese momento y de comunión con Dios, dele gracias al Señor y para adentro. ¿Cierto? Todo lo que corre, salta y vuela va para la cazuela. Ley capítulo 5. Dios le dio la autorización después de Noé para que comamos los animales. Al parecer sí, antes de Noé no se comían, y por eso muchos hacen dietas vegetarianas sustentándose en lo primero o lo primario que comían los seres humanos según la revelación bíblica. Está bien, pero no pueden desautorizar el hecho de que ya Dios autorizó que podamos hacerlo, con cuidado, con higiene, con normas de salubridad y todo lo demás. Ayer Dios bendito permitió que mi esposa hiciera, con la insistencia de mis hijos, una bandeja paisa. Nos faltó solamente la arepita, que nos la comimos fue en la noche. Teníamos vitamina C, chicharrón, chorizo, faltaba champaina y chunchurria. Chunchurria, no sé cómo se dice, chunchullo. Uno le dicen chunchullo, que no sea chanchullo. Un poquito de grasa, pero es eventual, no es cotidiano. ¿Qué hacemos cuando se nos ofrecen esas cosas? Eventualmente las podemos comer, pero estoy hablando de que no nos sintamos mal si deliberadamente si conscientemente no entendemos que nos estamos haciendo un daño deliberado, es decir, no es recurrente, no lo hago en contra de mi colesterol alto y todo lo demás. No, hermano, usted puede comer sin tanto cuestionarse, darle gracias a Dios, sobre todo en tiempos difíciles cuando no hay que comer prácticamente, donde un arroz cubano, decía el suegro, que era el arroz cubano, así le decía él, que decía en ese entonces que era arroz, una montaña de arroz y encima un huevo frito. Y conocí una cubana que decía que el arroz cubano no era de Cuba, como la avena cubana que venden en Cúcuta tampoco era de Cuba, pero cómo mataba el hambre cuando no había más que comer. Entonces no hay que cuestionarse tanto y no llegar a preguntar, ¿y aquí qué hacen? ¿Aquí le rinden culto al diablo? ¿Aquí sí oran antes por los alimentos? Ahora, ya en el sentido higiénico, aquí estamos hablando en el sentido de comunión religiosa, que es lo que directamente dice el texto. Pero si usted se sentó en un restaurante, confíe en que lo que le sirvieron más o menos tiene higiene, a no ser que encuentre algo directamente dañino, no sé, un dedo de un muerto o algo por el estilo, para exagerar. Pero si no encuentra nada, confíe y coma. No piense, ¿será que lo hirvieron, lo cocinaron? ¿Cómo estaban las cucharas? ¿Cómo estaban las ollas? No, hermano, dejemos de cuestionar tanto porque no vivimos. Porque todo en la creación es de Dios, es lo que pone Pablo allí en este texto en 1 Corintios 10. Todo lo que Dios creó, el Señor es bueno. Versículo 26, porque el Señor es la tierra y su plenitud, 1 Corintios 10, 26. Y hay que aprovecharlo para la gloria de Dios y para nuestro bien. Y además, porque como leímos, los ídolos no son nada, y la sección inicia diciendo eso. Por favor, vaya a 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. A Pablo se le preguntó, varias secciones de la primera carta a los Corintios eran respuestas a temas que le habían preguntado, y en el 8:4 dice: acerca pues de las viandas, de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, que vienen de sacrificios paganos, sabemos que un ídolo, o sea, la estatua que ponen allí para adorar, nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios.
Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, según el mundo, ¿no? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Sencillo, el ídolo es nada, nada. Pablo en Hechos de los Apóstoles, para ilustrar esto, pudo montarse en un barco que dice Hechos de los Apóstoles tenía Cástor y Polus allí. Y Pablo cuando se montó no dijo, pecadores, idólatras, yo no puedo montarme en un barco que tiene consagrado los símbolos de Cástor y Polus, que son dioses paganos, que son los que aparecen los gemelos en los horóscopos de hoy en día, en el zodíaco del Géminis. Yo no puedo porque eso es una consagración. No, él se montó igual. Entonces usted no puede llegar a un lugar donde encuentre una estatua idolátrica y decir, yo no voy a comer ni voy a hacer nada aquí, porque va a encontrar con que en todos lados los que no tienen ídolos de madera o de yeso los tienen en su corazón, dioses distintos al Dios de la Biblia, distorsionando el Dios de la Biblia para hacerlos a su imagen y semejanza, y no que ellos se vuelvan a imagen y semejanza de Dios. Entonces viene a mi memoria un evento del fundador y principal líder de la iglesia Casa sobre la Roca, que alguna vez comentó que se sentó con un invitado de lejos, un pastor, y lo invitaron a comer, y uno de los que estaba allí dijo, uy, ¿qué hicimos? Lo invitamos a comer preciso en un lugar donde hay una estatua donde se le rinde culto a María. Supuestamente es el culto a la madre de Jesús, pero sabemos que el ídolo no es nada, la estatua es nada, así hayan manifestaciones detrás, y con todo el respeto para quienes lo han hecho y quienes lo sigan haciendo, las manifestaciones que se den, si se dan, como lo leímos en el capítulo 10, es por causa de los demonios, ¿sí? Pero al mismo tiempo, eso lo dice la Biblia, no yo, pero al mismo tiempo si está la estatua, ¿qué hacemos? Decían ellos, ¿y ahora qué hacemos? Nos equivocamos trayéndolo acá, ¿qué pensará de nosotros que lo trajimos a un lugar de idolatría? Entonces le preguntaron, preguntémosle, dijo el otro, bueno, hermano invitado, ¿qué piensa usted que lo hayamos traído a este lugar y de esa estatua? Ah, sí, es una representación de María, de la mamá de Jesús, está fea. Y siguió comiendo. Ya, no le puso tanta mística. A veces somos demasiado meticulosos, cositeros. No hay nada detrás de eso. Si se llega a manifestar algo, no es Dios porque está recibiendo un culto fuera del culto directo a Dios por medio de Jesucristo. Un ídolo no es nada y no representa a un Dios real. Y si no es pecado, escuche esto, lo que voy a hacer, en este caso comer, o lo que vaya a realizar, si no es pecado, y escuche esto, aunque no tenga una estatua, si no lo idolatro a esa cuestión que voy a hacer, es decir, no la tengo por encima de Dios, lo puedo hacer con total libertad. Como Pablo manda en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4, donde habla de que podemos comer cualquier cosa, pero voy a citar Romanos capítulo 14, versículo 14 también, acá en este punto. En Romanos 14:14 dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. O sea, todo lo que Dios creó está bien. No hay problema de que yo diga, voy a agarrar un billete, y este billete, ¿será que viene del narcotráfico? Un billete de 100,000, yo como que mejor lo voto. No, úselo. Si usted no está participando deliberadamente en el narcotráfico, úselo. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es inmundo, que algo es inmundo, para él lo es. Entonces, si usted se pone a pensar así, pues no lo haga. Más adelante dice, si no está convencido, no lo haga, estaría pecando. Pablo le llama fuerte en la fe al que confía más en el Señor y no se abstiene de tantas cosas. En Romanos 14, comidas y días especiales que se abstenían ese día de hacer trabajo, como en el Antiguo Testamento se abstenían guardando el día del Señor. Hoy guardamos el domingo, pero no de la misma manera que lo guardaban en el Antiguo Testamento religiosamente, porque entendemos que eso no nos da ni nos quita salvación, pero sí queremos dedicar al Señor un día especial y no guardamos los parámetros ceremoniales. Pero Pablo ve como débil en la fe aquel que se abstiene de cosas que Dios le da la oportunidad de disfrutar y de hacer.
¿Se dan cuenta? Predominantemente y fuerte en la fe, aquel que no se abstiene de las cosas que Dios le ha dado para hacer. Esa es la norma general. Puede ser que cambie de acuerdo a la circunstancia, pero allí en la Biblia es así. Entonces no solamente tengo que hacer todo sin cuestionarme, estar absteniéndome, sino también tengo que no hacer lo que no es pecado, no importa, pero no hacerlo si genera cuestionamiento. Primera de Corintios capítulo 10, ya lo vimos, el versículo 28 propiamente dice: mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, 10:28, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. En el verso 29 dice, la conciencia no la suya, sino la del que le dijo eso, para que no haya controversia. Y le va a decir, yo le estoy brindando la comida, pero yo acabo de consagrarlo a tal ídolo. Bueno, gracias. Ahí está. Pero no la va a comer, usted no, que es fuerte en la fe y que no le hace daño, sí, pero usted va a empezar a cuestionar y va a generar aquí un conflicto que no es necesario. Así que gracias, hasta luego. Porque el problema, de acuerdo a Romanos capítulo 14, es que los fuertes en la fe tienden a menospreciar a los débiles en la fe. Y aquí es un incrédulo en esta parte, en el capítulo 10, pero en el capítulo 8 son creyentes con los que tenemos controversia sobre cosas que si son buenas o malas para hacer. Y con un incrédulo vamos a tener dificultades, pero con un creyente a veces también. ¿Sabe por qué no deberíamos hacerlo? De acuerdo al versículo 23 mismo, porque aunque dice que todo me es lícito, dice que no todo conviene y no todo edifica. Entonces lo que no conviene al otro, así yo sepa que lo puedo hacer, y lo que no edifica al otro, sino que lo mete en una controversia, en un problema, no tengo que hacerlo. Así yo crea que puedo hacerlo, y así yo sepa que no es pecado. Eso es raro, ¿cierto? Y por eso el tema de hoy es libertad de conciencia en Cristo, porque no es tan raro, sencillamente mi libertad la puedo ejercer libremente para con el Señor y hacer lo que yo crea que el Señor no me ha prohibido hacer, con toda libertad y sin cuestionamientos, pero cuando empiezo a hacer algo que no le conviene al otro ver que yo hago, y no lo estoy edificando, y va a generar controversia, me abstengo. Porque no todo hace bien al otro. Si no es por amor, no le va a hacer bien. Si no es por amor al incrédulo y al creyente. Ya lo leímos en 1 Corintios 10 al final, los versículos finales. En el capítulo 8, versículo 1, y en el capítulo nos habla de que en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, usted puede saber mucho del Señor, puede saber mucha teología, mucha Biblia, y decir, no, yo eso sí lo puedo hacer porque entiendo que la interpretación bíblica es esta y todo lo demás, y el Señor nos autoriza para ello, todo lo que le acabé de comentar, el pacto adámico, el pacto noético, y ahora después de Noé, puedo hacer comer los animales y todo lo demás, y mire cómo se respalda con el Nuevo Testamento, ahora en el pacto en Cristo, y sacar las interpretaciones bien hechas y todo lo demás, listo, coma usted. Pero si usted quiere imponer esa libertad que usted tiene para comer y va a causar controversia, ya aquí en el capítulo 8, con un hermano que piensa que no, usted está poniendo por encima su conocimiento y por debajo su amor al hermano. Vea este ejemplo. Si yo tengo una gandola, yo tengo mucho más poder y capacidad de movilizarme, una tractomula, una cosa grandota. Y si alguien viene en un triciclo por la otra vía y yo llevo la vía, yo puedo llevar la vía, pero si el otro viene en un triciclo, yo soy más grande y se comió el pare, yo tengo la capacidad de frenar y de abstenerme de hacerle daño al otro con todo lo que yo tengo de capacidad. Así yo tenga la autorización según la vía de pasar. Y yo esperaría que usted no hiciera como hacen muchos. Espero que los creyentes no hagan así cuando manejan, ¿no? Yo llevo la vía, ¿para qué se metió? ¡Pum! No. Es que yo puedo hacer lo que yo quiera y esto ya entiendo que lo puedo hacer en el Señor. ¿Para qué se pone a ser tan débil en la fe? ¿Y para qué le pone tanta mística a las cosas? ¿Quién lo manda? No estoy amando al otro si hago eso. Se le debe dar más importancia a ser conocido por Dios que a conocer algo de Dios, a ser amado por Dios para amar al otro, no tanto conocer cosas de Dios para justificar que puedo hacer diferentes actividades libremente, sino a conocer a Dios mismo, porque si conozco a Dios, conozco que Dios ama al más fuerte y al más débil en la fe, a todos en la casa de Él, y por eso me abstengo de ciertas cosas cuando sé que pueden causar controversia o daño a esa persona.
por favor, reflexione sobre esto. Si no me importa el que es más débil en su fe o el que tiene conciencia débil, como le llama Primera de Corintios, Pablo, si no me importa, mi amor es débil. Mi amor es débil. Y mírenlo en las familias. Yo digo, no, yo me puedo cepillar, yo puedo comer, alcance y todo. Y diga, pero al bebé que está recién nacido, por favor, alcáncele el tetero, que tiene pocos meses. Ah, no, que se lo alcance él. Para eso yo me hago mi propia comida. Sí, usted que ya está crecido, es fuerte, es maduro, pero él no puede. Hágale el favor. Uno lo ve normal en la casa, dice, eso es cómo se puede hacer, pero en la iglesia, al que todavía no tiene esa capacidad de entender que hay ciertas cosas que sí puede hacer sin cuestionarse tanto, a veces lo menospreciamos, dice Romanos 14. Y si hacemos así no nos importa, y si no nos importa, pues nuestro amor es débil. Poco amamos. ¿Nos damos cuenta de eso? Porque el débil de conciencia es alguien que aún no conoce ciertas cosas. Puede que sea un creyente verdadero, pero aún le falta más conocimiento. Y ojo, no podemos tampoco implantar en la iglesia lo que, sacado de un libro, Sugel Michelén, en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo en República Dominicana, le ha llamado la tiranía del hermano débil, ¿no? Porque claro, entonces hay que hacerlo el hermano débil, pero entonces ahora el hermano débil, no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, no se puede hacer lo otro, y empieza a implantarse una especie de legalismo en la iglesia. No, espere, hermano, los fuertes no menospreciemos a los débiles, pero los débiles no juzguen a los fuertes. Entienda que hay otros que entienden que eso que no está como pecado en la Biblia lo puede hacer. Así que no quiera imponer su regla para todo mundo, porque nos volvemos un legalismo tremendo. ¿Sí o no? Y esto tiene muchas cosas. Puede involucrar comidas, vestidos, bebidas, actividades, lugares, festividades, una cantidad de cosas hoy en día que no están abiertamente prohibidas en la Biblia. ¿Puedo ir a piscina o no puedo ir a piscina? ¿Puedo jugar fútbol o algún deporte o no lo puedo jugar? Antes hasta se decía que no se podía ir al cine porque el cine se le metían textos bíblicos, era la silla de escarnecedores, la silletería del cine. Y algunos predicadores mandaron a botar el televisor, y otros dijeron que la WWE era el 666 y por eso no podían entrar a internet. Y después esos predicadores que mandaron a botar el televisor tenían programas televisivos y algunos tenían también páginas de internet para predicar. Entonces, entraríamos en un cuestionamiento de todo y no haríamos nada. ¿Qué hacemos? Entendámonos entre nosotros, sobre todo cuando venimos de diferentes iglesias, con diferentes experiencias, donde a una le hace más énfasis en una cosa y otra más énfasis en otra. Un hermano, por ejemplo, me comentaba que en la iglesia en que yo nací en Cúcuta hay una persona que está yendo con velo, porque tal vez estuvo en alguna iglesia donde interpretaban Primera de Corintios, donde dice que la mujer debe dejarse el velo y si no se deja el cabello, literalmente. Y otros interpretamos que eso es una cuestión cultural que apunta a la autoridad del marido sobre ella y que si ella está sometiéndose al marido no hay problema, que es lo que dice el texto. Está cumpliendo lo que Dios dice, porque culturalmente hablando en ese momento era una mujer recatada de casa, de marido, de hogar y de matrimonio, si se dejaba el velo dentro del culto. Pero ella va con su velo y los demás nadie le dicen nada. ¿Cuál es el problema? Y ella llega y no le dice a nadie nada porque va sin velo. Y alguien podría decir, uy, no, eso suena como raro. Hermanos, mire, son cosas pequeñitas, minucias, en las cuales no tenemos que poner detalles, ¿sí? Son muy cositeros a veces. Bebidas. ¿Se puede o no se puede tomar una cerveza? ¿Quién dijo que sí? Para pasarla por disciplina. Ah, tiras, tomando el pelo. Alguien dijo, sí, la cerveza para los cálculos renales. Sí, claro, pero algunos como que tienen demasiados cálculos porque toman demasiadas cervezas. La Biblia no habla de la cerveza porque no existía esa bebida de ese tipo, ni mucho menos la de las marcas que tenemos hoy en día. Existían las bebidas alicorantes, sí, en ese tiempo, y nos muestra precisamente en Romanos 14, lo va a buscar usted, el versículo 17 luego dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, está hablando precisamente el tema ese, no solo comida sino también bebidas. Habla de que incluso los licores los tomaban ellos, y claro, no para emborracharse, la Biblia reprende la borrachera. Pero no vayan a hacer ustedes, como hacía un hermano alguna vez que yo conocí, que en su conjunto residencial, como la Biblia no reprende la cerveza, entonces sacaba su cerveza que se tomaba, se paraba en la entrada del conjunto residencial donde vivía y decía, como esto no es pecado, me tomo aquí a la entrada del conjunto la cerveza delante de todo el mundo. Hermano, eso es falta de amor y de sabiduría.
por el incrédulo y el creyente que cree que no debería tomar y que tal vez todavía le ata eso para volver al pasado, y el inconverso que lo ve como malo y dice estos evangélicos o estos cristianos son unos sinvergüenzas que mire viven emborrachándose. Nadie se va a poner a cuestionar cuántas se tomó, si le hace o no le hace efecto, porque algunos son como yo, que con media cerveza ya le tiemblan las piernas, le da vuelta las cosas. Entonces, falta restringirnos de lo que podemos hacer por amor. Si no restringo mi libertad por amor, idolatro mi libertad, y criticando a los idólatras, soy más idólatra yo, porque no soy capaz de restringir lo que puedo hacer, porque es mi libertad, y yo quiero hacerlo, y miren a ver qué van a hacer los demás, y critíquenme a ver. Eso es rebeldía, falta de amor. Conoce mucho, sabe mucho, pero lo está idolatrando. Por eso es que dice que el conocimiento envanece, el texto bíblico. Está envanecido en lo que conoce del Señor y no amando a los demás a través de lo que conocen el Señor. Porque podría perder la oportunidad para edificar a otro creyente, según Romanos 14 y 1 Corintios 8. Y según el final de 1 Corintios 10, podría perder la oportunidad para evangelizar al inconverso, si me pongo a pelear por mi libertad. Como este hermano que les colocaba ejemplo, que era creyente, que sabía mucho y entendía esto, pero inmaduramente lo ostentaba delante de los demás, tenía conflictos con creyentes débiles y tenía falta de oportunidades con inconversos para predicarles el evangelio. Por eso es que Pablo termina en la carta de Corintios en el capítulo 10, versículo 33, hablando ya de los inconversos, como también, versículo 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni la iglesia de Dios. Termina toda la sección. No se ponga a poner conflicto con los creyentes, ni con los que no son creyentes, porque ni va a poder edificar a los unos, ni evangelizar a los otros. Verso 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y alguien dirá, oye, esto se contradice, porque Pablo en otra parte dice que él no agrada a los hombres, agrada a Dios, y aquí dice que agrada a todos los hombres. Entonces al fin, ¿agrada a Dios o agrada a los hombres? La respuesta, como dijo un pastor, sí, las dos cosas, en orden de prioridad. Primeramente a Dios. Si usted mira el versículo 31, el anterior dice que todo lo debemos hacer para la gloria de Dios, pero si no es nada que Dios muestre como pecado, ¿qué me cuesta hacer lo que agrada a las personas? Y algunos somos demasiado, y eso es legalismo. Ay, sí, yo sí soy creyente, yo hago todo lo que Dios dice. Entonces le restriego al hermano o a la hermana su falta de conocimiento bíblico, o saco delante del inconverso mi conocimiento de su estado eterno y disfruto mostrándole eso. No, hermanos, ¿qué necesidad hay de entrar a controvertir contra los demás y entrar en conflicto con la gente? Por eso no solamente puedo hacer todo sin cuestionarme, sino que debo no hacer o dejar de hacer lo que genere cuestionamientos, para no dejar de ser efectivo en la edificación y en la evangelización. Creo que era Spurgeon el que decía, se gana más con miel que con palo. ¿Cuál es el problema de querer ser agrios para decir las cosas y hacer las cosas? Y de imponer lo que sabemos o lo que no sabemos que podemos hacer de la Biblia a los demás. Podría perder oportunidades y dejar de ser efectivo. Yo espero que usted se evalúe conmigo, porque a veces perdemos oportunidad por conflictivos. Nos volvemos conflictivos y aprendemos más de la Biblia para armar controversias entre creyentes, entre diferentes iglesias y a veces dentro de la misma iglesia, en temas que no son fundamentales, que son de conciencia o de ir capacitándonos para entender qué es lo bueno y lo malo. Y pierdo la oportunidad. Entonces, si es alguien que es débil en conciencia, si yo lo trato bien y le hablo con amor y lo considero, tal vez me diga, hola, enséñeme por qué sí puedo hacer esto y no está mal. Bueno, lo que yo veo en la Biblia es esto. Además de que no está prohibido, no está puesto como pecado, esto es lo que enseña la Biblia en este tema. Me va a dar la persona la oportunidad de que yo le ayude. Eso es lo que yo quiero, edificar. Eso es lo que yo quiero, servir al Señor. Pero le servimos al Señor y lo glorificamos a Él en la medida que amamos a los demás y no solamente conocemos lo que Él dice. Voy a dar algunas cuestiones prácticas en aplicación. Primera, no se apresure a cuestionar a los demás en lo que no es pecado. No se apresure a cuestionar a los demás en lo que no está abiertamente como pecado en la Biblia.
No sea acelerado o acelerada. Segunda, no desaproveche la oportunidad de informarse de los motivos del otro. ¿Y usted por qué sí hace eso? Que me parece a mí que no deberíamos hacerlo. ¿O usted por qué no lo hace? Explíqueme. Pregunte, no desaproveche la oportunidad de informarse, porque podemos edificarnos mutuamente. Tercero, no deje de disfrutar la vida en Cristo en todo lo que no es pecado. Si usted está plenamente convencido, como dice Romanos capítulo 14, el que está plenamente convencido, hágalo. Pero el que no, si duda, no lo haga, porque no es de fe, es pecado. Si está dudando si está bien o está mal, no lo haga. Y si yo creo que está bien y el otro cree que está mal, así no sea pecado, no lo obligo, porque estoy yendo en contra de su conciencia. A él sí le va a ser pecado. Ay, coma, déjela. ¿Qué tal un creyente en ese momento? Déjela mística, a ver, coma. Lo estoy haciendo pecar, déjelo quieto. Más bien, usted disfrute de lo que puede hacer. Gócese en lo que puede hacer. No dude en restringir su libertad para edificar a los creyentes e incrédulos. Yo por eso no me tomo ni una cerveza. Curiosamente, donde me la han ofrecido ha sido precisamente en lugares donde me la están ofreciendo para luego decir, mire, y para no ser hipócrita y me tomármela aquí sí y allá no, entonces en ningún lugar. Claro, les puedo decir abiertamente que ha habido tiempos en que sí he tomado copita de vino antes de o después de cada almuerzo porque me ha servido de digestivo. Muy bueno. Hermanos, si hay que restringirnos por amor al creyente o para poder evangelizar, lo hacemos. Y no olvide, esa es la conclusión, Romanos 14:17, que el reino de Dios no consiste en la comida ni en la bebida, sino en la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Estamos poniendo más pereque y más problema a veces a cosas físicas que no son pecaminosas acá, o actitudes o actividades, que al vivir en justicia, al andar en paz del Señor y andar con el gozo del Espíritu Santo. A veces nos importan más las cosas que la obra del Espíritu en nosotros y en la gente. El texto literalmente dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que el Espíritu nos dirija, y algo que nos dirige el Espíritu es amar antes de controvertir. Y como vimos el sermón pasado, si hay necesidad de confrontar, confrontamos, pero por lo básico, porque se conozca a Cristo, se conozca a Dios, se reconozca el pecado y se conviertan al Señor, no por cosas periféricas que no tienen ninguna clase de condena en la Biblia. Entonces al final, ¿se van a vacunar o no se van a vacunar? Infórmese, decida, esté convencido y hágalo sin cuestionar al otro. Y más bien pregúntele cuáles son los motivos del otro y viva feliz, no como una lombriz, sino como un aprendiz del Señor Jesucristo. Aprendemos a vivir en medio de las dificultades y en medio de las diferencias de opinión. Pero a mí me parece que yo tengo que vestir de esta manera, caminar de esta forma, hablar de esta otra. Si no es pecado lo que está haciendo, comiendo, vistiendo, andando, realizando, la otra persona, déjelo vivir tranquilo en el Señor y viva feliz en Dios. Amén. Eso nos libera de muchas cargas, ¿cierto? Me siento liviano, porque Dios no quiere que andemos en conflicto, sino en amor. Lo que conozco lo sé para darlo en amor a los demás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos compartir estas porciones de la Biblia. No toqué más, Señor, Romanos 14, deliberadamente para dejar que mis hermanos se informen en el texto, también que maneja el tema de forma paralela. Pero sí desde Corintios podemos ver, Señor, cómo tú nos llamas a disfrutar la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Y a no ser controversiales, conflictivos, ni cazar peleas innecesariamente con los hermanos. Incluso ya no en temas prácticos como los que acabamos de ver, sino en temas aún doctrinales que no son fundamentales, sino que podemos tener diferencias como formas de culto o interpretaciones de profecías del regreso de Cristo en cuanto a los detalles o cosas por el estilo. No tenemos por qué entrar en controversias, en conflictos, en oposiciones, en luchas entre hermanos en la fe. Ya tenemos muchos enemigos, como lo veíamos la semana pasada, gente que se rebela contra la autoridad de Cristo y al final se rebela contra su pueblo también y nos persigue y nos seguirán persiguiendo con leyes, con estatutos, con costumbres, con cosas que se hagan en el mundo para herirnos porque quieren herir a Dios y quieren rebelarse contra tu voluntad, Señor.
para que nosotros tengamos que buscarnos también conflictos adicionales. Ayúdanos a caminar en medio de nuestras diferencias no fundamentales y a amarnos, a respetarnos, a valorarnos, a valorar al más débil, porque como enseñaba el hermano Héctor, alguna vez nos recordaba que le enseñaron a él, el pueblo de Israel caminaba al ritmo de las viudas, sobre todo de las recién paridas, de las ancianas o de las mujeres recién dadas a luz, porque eran las más débiles, no podían dejarlas botadas. Y hay creyentes muy débiles en nuestras congregaciones en cuanto a conciencia. No podemos dejarlos botados porque sabemos mucho y faltándonos el amor. Tenemos que enseñarles y acompañarlos, entenderlos y ayudarlos, así como ellos no deberían juzgar y deberían aprovechar a los hermanos que más conocen para alimentar su conciencia en Cristo conforme a la palabra. Ayúdanos, Señor, a ser unidos, a ser familia, a ser creyentes, a ser iglesia, a ser tu pueblo aquí en la tierra, Señor. Y sobre todo nuestra iglesia, y sé que en muchas iglesias donde somos conformados por personas que también han venido de otras iglesias y que también vinieron antes de otras iglesias, y en cada lugar prácticamente cosas no fundamentales podían colocarse como parámetros dados por ti, enseñando muchas veces mandamientos de hombres en lugar del mandamiento divino. Ayúdanos, Señor, a entendernos y a amarnos en Cristo Jesús. Amén y amén.